A continuar por acá con Elisa Suárez, precisamente hoy hay noticia en el diario La Prensa relacionada con este tema y se habla de cerca de 4.800 unidades habitacionales en construcción que quedarían pendientes de ser reconocidas y recibir el beneficio del Fondo Solidario de Vivienda, que caducó el 30 de junio de ese año y no será renovado, según anunció el presidente de la República y el ministro de Vivienda, el señor Jované. Cuénteme, Elisa, ¿cuál es la visión de ustedes o la opinión, el punto de vista de ustedes sobre esta situación? Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Sí, voy a aclarar un poquito el punto de los 4.800 viviendas. Ese es un dato del Ministerio de Vivienda. Estas viviendas construidas que no lograron tener eh, una resolución del MIBIOT. ¿Qué es la resolución del MIBIOT? La resolución del MIBIOT es la que te entregan y te dicen efectivamente, usted cuando el dinero esté listo en el Banco Nacional, usted va a poder redimir entonces su dinero, cosa que no ha pasado en 3 años. Pero estas casas en particular, estas estructuras en particular, sí tenían inspección. La mayoría de ellas nosotros calculamos que arriba de las 3.000 ya tenían inspección, ya tenían expediente, ya habían ingresado al MIBIOT. Lo único que no se les había hecho la resolución, o sea que ese es un número eh, interesante, y el resto puede ser que estén en una situación diferente porque no entraron, o sea, no entraron al MIBIT como tal, pero ya estaban construyéndose muy avanzadas, Claro. o las infraestructuras estaban hechas con una norma que se llama RBS. Esa norma es la que te dice a ti cómo tienen que ser las calles, cómo tienen que ser el alcantarillado, cómo tienen que ser las aceras, cómo tienen que ser los frentes de estas viviendas en particular que se construyen con esa norma que se hizo precisamente para las viviendas de interés social que podían calificar al bono solidario de la vivienda. Esas 4.800 viviendas de las que nosotros hablamos con el ministro Chapman en una reunión de gremios con el señor Chapman, muy interesante la reunión, yo siento que él está muy anuente de la situación. Él nos dijo que él estaba claro de que él tenía que honrar esa deuda, que, insisto, tiene más de 3 años, y que lo que teníamos que buscar era un punto para ya definir qué montos faltan, cuántas más hay que agregar, porque ya existe un fondo adicional que se consiguió o que consiguió el MIBIOT en el periodo pasado, en los últimos meses del periodo pasado, para cubrir el déficit que va arriba de los 85 millones de dólares, adicionales a las 4.800 viviendas, que sí tenían resolución, casas que de hecho ya la gente vive, ¿verdad? En ellas hace varios años, pero que al promotor no se le dio ese dinero, que no es otra cosa que el abono inicial de la familia que compró la casa. En la escritura pública de la familia, la casa cuesta $60.000, de hecho tiene una propiedad avaluada en $60.000, pero su préstamo es por $50.000, porque ese dinero que debe dar el Estado se aplicaba como abono inicial y así consta en la escritura pública. Yo quiero aclarar estos temas porque es muy fácil decir, es que hacen casitas y les regalan $10.000 a los promotores. Perdón, eso no funciona así. Esto es un tema de incentivo a la inversión para el que construye, y efectivamente podríamos considerarlo un subsidio para el cliente, para el panameño que compra sus viviendas. Y esos son puntos que son importantes de aclarar. Lo que se destaca aquí, básicamente, es que no hay dinero, no hay recursos ya para hacerle frente a un programa como este del Fondo Solidario. ¿Qué recomiendan ustedes que se puede hacer? Sí, nosotros estamos muy conscientes, nosotros estamos muy conscientes de que un programa que se quedó sin fondos, que se fue acumulando deuda, no tiene ningún sentido de seguirse con ese fondo. Pero hemos planteado ya propuestas concretas
tanto al Ministerio de Economía y Finanzas, y no una, varias, como al MIBIOT, donde nosotros creemos que se puede hacer un cambio hacia un programa que siempre ha resultado bien, que es el interés preferencial, y creemos que con una adición mínima a ese interés preferencial, o sea, cuánto le resto a la tasa del mercado para que se le cobre al cliente en el banco, ¿verdad? Podríamos mantener la misma tasa del cliente, no lo afectaríamos para nada y se podría seguir entonces vendiendo ese grupo de viviendas que quedaron en proceso constructivo y que en este momento parecieran estar en el limbo porque no entraron al MIBI antes de junio del 2024. Yo creo que eso es importante porque son muchas viviendas y quiero hacer una acotación. De esas 4.800 viviendas, mucha gente ya está viviendo también en esas casas. O sea, esas casas están hechas, esa inversión se hizo. Y aquí yo quiero tomar un tema muy social porque al final uno tiene que entender que si bien esto es un negocio, porque la construcción de viviendas es un negocio, eso nadie lo va a negar, tenemos que explicar cómo funciona este incentivo a la construcción. ¿Y por qué digo que es un incentivo a la construcción? Porque por cada 344 millones de dólares que pone el Estado en en el 2021 y 22 que puso el Estado en esos programas, ¿verdad? El inversionista invirtió 2.700 millones. Acuérdense que aquí hablamos no de cuatro paredes en una casa. Hablamos de calles, hablamos de aceras, hablamos de plantas de tratamiento, sistemas eléctricos, en fin. La inversión que se genera es 11% por parte del Estado, 89% por parte del inversionista privado. Es decir, esta sería, entre comillas, la alianza público-privada perfecta, donde realmente el dinero que se invierte se retorna a la economía, entendiendo sobre todo que solo, escúchenme lo que les voy, este dato, el 69% de los panameños, gracias a leyes como interés preferencial, bono solidario, eh, son dueños de su propia vivienda. Esta es una ley que viene desde el 85, la del interés preferencial. 69% de los panameños son dueños de su vivienda. Este es el único país de América Latina que yo conozco y de varios de Europa, como les podría comentar, que logran ser dueños de su familia. Y eso es lo que evita que nuestros ciudadanos sean los que estén cruzándose por el Darién, porque al ser dueño de tu vivienda, tú tienes algo que proteger, tienes un bien, tienes algo a lo que se le da plusvalía. Y una cosa que protege el panameño, yo quiero hacer énfasis en eso, es precisamente a su préstamo hipotecario para su vivienda. Entonces yo creo que esas son consideraciones importantes que sería bueno que se tomaran en cuenta al momento de tomar decisiones en cuanto a programas como el bono. Todos estamos de acuerdo que no hay dinero, Álvaro. Nosotros no somos inconscientes. Pero bueno, hemos hecho las propuestas que le permitirían al gobierno en estas condiciones no tener que sacar $10.000 el día uno, bueno, aunque sea en 3 años después, pero bueno, el día uno, dinero líquido, sino que este dinero se repartiría a través de los años que se paga entonces a los bancos lo que sería la tasa de interés preferencial especial para esas casas que no lograron, que sí se avanzaron, pero que no lograron llegar, por ejemplo, al MIBIOT. Señora Suárez, buenos días. Lisbeth Calescano le Buenos saluda. días. Entiendo que esa propuesta pues ya está en la mesa. Me parece sumamente interesante justamente para esos nuevos proyectos que de alguna manera pues ya estaban andando. Sin embargo, las proyecciones del sector, ¿cómo varía? ¿Cómo se altera la dinámica justamente ante la situación en la que nos encontramos hoy? A futuro, justamente quizás había muchos proyectos que ni siquiera habían iniciado, pero ya estaban, como quien dice, andando, ¿no? En la mente de aquellos empresarios. ¿Cómo se altera la dinámica del sector ante esta situación que enfrenta al país? Obviamente el gobierno ante no estar en la capacidad quizás de continuar con proyectos o incentivos de esta naturaleza. Pero como ustedes saben, el sector construcción viene bien golpeado desde el 2019. O sea, ya antes de la pandemia había una caída sustancial por la pérdida de muchos trabajadores de su liquidez y de poder acceder a un préstamo hipotecario.
nosotros a estas alturas no hemos llegado a los niveles del 2019, que no fue el mejor año, pero esperábamos llegar allá. ¿Qué pasa con los que ya habían iniciado proyectos con estas características que les he dicho? Unas características especiales que se hicieron para las infraestructuras de esos proyectos y también para el cliente. El cliente tenía que tener unas características. Es el panameño de clase media trabajadora con un ingreso por debajo de los $700. Este cliente, este panameño, si no tiene el interés preferencial y el bono, en este momento con la tasa de mercado, ¿cómo está? Tampoco calificaría para poder comprar este tipo de viviendas. Otro dato que es importante es que el 89% del mercado nacional, los panameños, compran dentro del interés preferencial. Donde esté el interés preferencial, usted va a ver la preferencia de compra en esos rangos de precio hasta, en este momento, está hasta $120,000, porque los rangos de 150,000 y 180,000 también caducaron, ya no existen dentro de la ley de interés preferencial y solo están los rangos hasta $120,000. Voy a hacer una aclaración importante. Una cosa es el rango del interés social, que es hasta $70,000. Cuando digo hasta, es porque puedes comprar casas de 50, 52, 57, hasta $70,000. Y luego de 70,001 hasta 120,000 en este momento, solo tienes acceso al interés preferencial, que para todo el rango es de 4% o 4 puntos menos que lo que existe en la tasa de mercado. Si la tasa de mercado es 6, el cliente va a pagar solamente 2, se le van a restar esos 4. Entonces yo creo que esos son conceptos importantes, porque nuestro sector es un sector que al verse deprimido también impacta sobre el empleo. Y muy fácil, solamente proyectos de bono solidario, escuchen esto, solo proyectos de bono solidario generan 17,000 empleos directos y 50,000 indirectos. Entonces, tengo promotores que ya conozco, de promotores que construían 20 casitas, 10 casitas, 30 casas de este estilo, que se las aprobaba el MIBIOT, no es que las construían y tú ibas al MIBIOT y le decías, oye, yo quiero bono solidario. No, 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 eso no funciona así. Usted tenía que pasar por las aprobaciones correspondientes del MIBIOT para poder que usted vendiera, y el banco no le calificaba a su cliente si usted era bono solidario, si no cumplía con las características del cliente de bono solidario. Entonces, estemos claros en ese aspecto. Pero 17,000 empleos, señores. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de programa que no impacta a la economía nacional, que lo entendemos, ¿ah? Pero que sí le permita al ciudadano de clase media trabajadora tener acceso a su vivienda? Porque si esa familia no compra en el mercado formal, la necesidad de vivienda cuantitativamente, o sea, sin calificar cómo es la casa, cuantitativamente está arriba de 182,000 familias. Las familias que no pueden tener acceso en el mercado formal a una vivienda, señores, vamos a ver más invasiones, vamos a ver a gente construyendo en lugares peligrosos. ¿Quién va a seguir construyendo las calles, los acueductos, los alcantarillados? ¿Quién? Si en este momento los que estamos haciendo eso, por lo menos hasta ahora, los que estamos haciendo toda la inversión en infraestructura para nuevas viviendas, las está haciendo el sector privado, por todos estos proyectos que nosotros precisamente tenemos, y que de no tener, ya ven ustedes el impacto que podría ser si solamente vemos el tema trabajo y el tema empleo. Rolando Rodríguez. Sí, buenos días, señora Suárez. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Mire, yo quería preguntarle si en caso de que la situación con este subsidio no prospere, es decir, su propuesta, ¿ustedes han medido el impacto que pueda tener eso en el sector construcción a futuro? Y también, digamos, cuántas casas
dejarían de venderse si esto, aunque es una situación nueva para el sector, si esto tendría un efecto, digamos, en la compra de nuevas casas en ese tramo del subsidio. Por supuesto que sería un impacto, porque si en ese tramo, que tú tienes que tener unas características especiales, porque tienes una norma especial, ¿verdad? Y para que el cliente califique necesitas unas condiciones especiales también, a las cuales ya no va a tener acceso. Es muy probable que esas casas no se construyan. Yo le puedo decir que ante la incertidumbre la semana pasada de todo lo que pasó, yo tuve cualquier cantidad de llamadas de diferentes promotores diciéndome, he cerrado ya, o sea, no estoy construyendo N cantidad de fases. Recordemos que la construcción se rige por fases, sobre todo en las casas. Usted aprueba un proyecto, posiblemente usted aprobó un proyecto con las características de bono solidario de 2.000 viviendas. Pero eso es para construirlo a lo mejor en 5 años. Y usted lo construyó, usted solamente construyó 250, 300 en las que entraron a bono, ¿verdad? Pero usted las construyó con unas características especiales, como le he dicho. Una norma que se llama RBS. Si usted ya no tiene esas condiciones para el cliente, si usted ya no puede calificar, va a ser complicadísimo que usted pueda vender esas viviendas. Y que muchos de mis promotores me dijeron, no voy a seguir construyendo. Entonces, ¿qué va a pasar con una buena porción de esos 17.000 empleos que genera directos, que genera solo ese segmento? Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que poner sobre el tapete. Mire, yo siento una buena sensación porque creemos que en el MIBI, en Economía y Finanzas, han entendido muy bien estos datos. De hecho, el dato de que por cada 344 millones que invierte el gobierno del sector privado pone 2.700 millones, un dato de Indesa. Así que yo creo que esto es es un apalancamiento que tenemos muy grande. Creo que hay buena recepción. Siento que puede haber una información que no está llegando de la mejor manera al señor presidente. Esto es una apreciación personal, ¿eh? Yo puede ser que estoy totalmente equivocada, pero creo que tenemos caminos de entendimiento y lo que queremos es reunirnos los tres, el sector construcción de viviendas, sobre todo los de este segmento que es tan especial, con el ministro Chapman, con el ministro de Vivienda y con el señor presidente, explicarles lo que estamos proponiendo, las contrapartidas que consideramos que se pueden utilizar, de manera que lleguemos a algún entendimiento. Mire, yo estoy positiva, yo siento que eso va a ocurrir, porque al final el impacto social que se causa a las familias panameñas es muchísimo más grande que el impacto que ya se está causando. No se va a causar, estimado amigo, no se va a causar próximamente, que ya se está causando el sector construcción, que quiero decirle, nosotros pensábamos crecer en este segundo semestre del año 2024 arriba del 22-23%. Nosotros no vamos a llegar a esos números jamás. Y ese crecimiento era el que nos iba a permitir llegar a los niveles del 2019. O sea que vamos a quedar nuevamente muy por debajo del crecimiento del 2019 si seguimos con esta tendencia. Wow, esto verdaderamente preocupa. ¿Qué hacer para reactivar este sector adicional a este tema del bono solidario que está pendiente? Sí, fíjese, la ley, desde que se crearon, interés preferencial, exoneración del impuesto de inmuebles, esas leyes son desde los años 80 y tantos. Generaron que el 69% de los panameños sean dueños de su vivienda y todo lo que implica eso que yo les expliqué, la paz social sobre todo. Entonces, si son proyectos exitosos, lo que hay es que buscar los caminos adecuados para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. El bono tenía que tener una cantidad específica de presupuesto, ¿verdad? Y se tenían que aprobar proyectos en función de ese presupuesto. Pero es muy difícil para el Estado sacar dinero de la manera que
implicaba el bono. Por eso es que se acumulaba. Entonces luego este proyecto en esas condiciones definitivamente tenía que terminar. Eso no funciona. No funciona, en este caso funciona para el banco que asume que ya tú le diste $10,000 y calificas al cliente porque tienes menos riesgo, ¿verdad? Califica para el cliente que le diste el préstamo más barato, pero el sector que te vendió la casa ha sido el que ha financiado calles, acueductos, aceras, luces, en fin, o sea, lo han hecho los que han construido sin que se les pague por 3 años. Esta deuda tenía más, tenía 4 años y se logró pagar a finales del 2023, se logró pagar, perdón, en este año se logró pagar 2021, terminar de pagar 2021. Ojo, quedan algunas casas todavía de 2021 sin pagar, pero bueno, esta deuda la hereda este gobierno. Esta acumulación no es de este gobierno y no le podemos achacar esta responsabilidad. Pero sí, lamentablemente existe, hay que honrarla, en eso está muy claro el ministro Shatman, ellos lo van a hacer, pero el programa como está, no está. Pero tenemos soluciones, yo creo que eso es lo importante, y hay que verlo desde el aspecto positivo, de que no podemos impactar de 17,000 empleos directos y 50,000 indirectos. No podemos impactar a la familia de clase media trabajadora que no va a poder calificar para comprar una vivienda. Dentro de la propuesta que nosotros hacemos, nosotros buscamos unas fórmulas de regresar a la norma RBS que existía cuando el bono era solamente de $5,000, que era una norma que nos permitía construir casas, por ejemplo, de $45,000 en adelante. Nosotros tenemos que retomar ese momento en el que esas casas podían costar menos dinero, pero cada vez que subieron el bono, subieron la característica de la norma y exigían más cosas para esa vivienda y de esa manera hacía casi imposible que se mantuvieran en costos más bajos. Yo quiero advertir que en el mercado tenemos casas de $52,000, de $55,000, de $58,000, porque decir que ahora todas las casas cuestan $70,000 tampoco es cierto. Entonces estamos partiendo de premisas equivocadas y eso es lo que nosotros quisiéramos que se entendiera y por eso es que queremos poder explicarlo con los números, con las cifras, pero sin perder de vista la parte social que de verdad a mí me preocupa y a nuestro gremio nos preocupa mucho. A ver, los promotores podrían seguir construyendo casas de 80, 90, que es el segmento donde más se vende. El segmento donde más se venden casas en Panamá, aparte del interés social, es el de 90 hasta 100,000 y $120,000. Ese segmento compra la clase media profesional, ¿ok? Y ahí se vende bastante. Podríamos migrar hacia allá. Pero ¿quién le va a construir las casas a la gente que con estos programas es que califica para ir a un banco? Entonces hay que pensar un poquito en los ciudadanos y yo estoy segura que vamos a encontrar un camino fértil en las conversaciones para poder llegar a acuerdos para defender también el empleo de los trabajadores del sector construcción y las casas de las familias que menos ingresos tienen en este país. Pero también, ya para cerrar, es totalmente falso lo que acaba de decir una persona aquí en redes sociales, de que el costo oscila entre 15 y 20 y las venden en 80. Le voy a decir que es falso, yo no soy constructor ni nada por el estilo, pero solo hacer una remodelación en mi casa que estoy planeando y que conlleva alargar un poquito el techo, hacer un baño adicional y una pared, cuesta $7,000. $7,000. Imagínese usted lo que puede costar una casa, por muy pequeña que sea. Ya hoy, hablar de casas de 15 a 20,000 dólares, no sé. Explíqueme Eso no con existe. qué. Vamos a ampliarlo. A ver, pero es que tenemos que entender una cosa. Un proyecto urbanístico no es solo las 4 paredes de una casa. Es la calle, es la acera, es la planta de tratamiento. Estoy hablando de las normas para construir. Tú tienes que hacer una planta de tratamiento que el Estado tampoco recibe y tú tienes que seguirla manteniendo por 20 años. Tengo promotores que tienen casi 20 años de tener planta de tratamiento en proyectos que no eran PH
y que las han tenido que mantener. Solo el pago de la luz de esa planta es altísimo. Tú tienes que ponerle electrificación. Las compañías eléctricas no te devuelven el dinero en la inversión hasta 6 años después, nada más para que ustedes sepan. Sí te lo devuelven, pero tenemos grandes problemas para que devuelvan el dinero. O sea, nosotros estamos electrificando las barriadas, le estamos haciendo las calles, las aceras, las plantas de tratamiento, los sistemas pluviales. Tú tienes que sumar el conjunto. Qué fácil es hablar cuando no se tiene ningún conocimiento real de lo que implica un proyecto urbanístico. Y fíjese, ojalá nosotros hubiésemos logrado, nosotros teníamos un programa que se llamaba Macrolotes, que lo presentamos varias veces, donde el Estado le ponía la infraestructura, que es lo más caro, calle, alcantarillados, todo eso que mencioné. El Estado ponía la infraestructura, licitaban paquetes de casas y sentíamos que podíamos vender casas mucho más económicas porque el Estado estaba poniendo la parte de la infraestructura y nosotros licitábamos eran las casas. Lamentablemente nunca pudimos conseguir que ese programa se diera. Fue el programa que nosotros pusimos sobre la mesa cuando nos hablaron de bono solidario de la vivienda. Se fueron por el tema del bono, olvidaron el tema de los macrolotes, que así se construyen en muchos otros países, quiero decirles, y de esta manera hubiésemos podido tener casas, por supuesto que más económicas. Pero ¿qué pasó? No nos hicieron caso. Y voy aquí a un tema que es duro, pero es cierto. El bono solidario es bien populista. ¿Ha ayudado? Sí, por supuesto que sí, pero tenemos otras formas de hacerlo. Entonces, metías por el medio a otra institución que no bastaba ya con los 89 trámites que tiene que hacer el promotor para llegar a entregar la casa en 19 instituciones, sino que metes en el medio a una institución, MIBIOT, que es la que te dice con una resolución páguese o no. Usted le agregó espacios, ¿verdad? Cada vez que usted mete un trámite adicional, usted le da espacio a situaciones innombrables. Entonces, señores, tenemos que regresar a algo que siempre ha funcionado bien, que es el interés preferencial. ¿Por qué me vas a cambiar la medicina si la medicina me funciona? Hagámoslo de esa manera, busquemos los caminos de entendimiento y no perjudiquemos ni a los trabajos de los trabajadores del sector construcción, ni a la familia. Ese sería mi mensaje que creo que es importante en este momento. Bueno, gracias Elisa por estar con nosotros esta mañana abordando este importante tema que es de interés nacional actualmente.